Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo han estado? Bien, vamos bien, ¿verdad? Bueno, muy bien, nosotros hoy tenemos otro tema especial. Hemos venido tratando todos esos temas con respecto a quiénes somos delante del Señor, ¿verdad? Es importante entender eso, quiénes somos delante de Dios. Y hoy vamos a estudiar un tema que es compradas por precio. A veces parece que, ay, no, ya eso lo hemos estudiado, ya sabemos cuál es el precio. A veces nos creemos saberlo mucho, conocer mucho el tema, pero cuando uno se pone a estudiar concienzudamente, uno dice, "Ay, Señor, de verdad, tal vez no he valorado todo lo que has hecho por cada una de nosotros. Tal vez no lo tengo como un conocimiento, pero no lo valoro. Y hay que aprender, y Dios nos muestra, porque debemos aprender a valorar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Vamos a iniciar entendiendo el significado de la palabra comprar. Es obtener algo a cambio de dinero. Y la palabra precio tiene el significado de cantidad, del dinero que hay que pagar por algo. Nosotros podemos desear muchas cosas y quisiéramos comprar muchas cosas que nos gustan o que son necesarias, a veces no son necesarias, pero desearíamos tenerlas, pero sin dinero no lo podemos tener. No lo podemos tener. Y hoy el tema precisamente, compradas por precio, se trata de esa compra hermosa, de ese pago santo que hizo el Señor por nosotras. Y nos vamos a remontar un poquito para entender un poquito más lo que es el costo de esto. En la época de la esclavitud, el esclavo es un ser humano que está privado de la libertad, no tiene libertad. ¿Y qué es lo que más desea un esclavo? Ser libre. Y ellos luchaban y luchaban y luchaban para poder tener esa libertad. Y vemos cómo ellos, muchas veces algunos escapaban de sus amos, porque eran atrevidos, los trataban muy mal, y algunos escapaban, pero finalmente seguían siendo esclavos. Finalmente seguían siendo esclavos, porque solamente la esclavitud de uno de ellos se podía tener, ya sea porque su propio dueño concediera esa libertad o porque algún otro lo comprara. Pero aún así seguía siendo esclavo. Así que lo hubiera comprado, solamente cambia de amo, pero sigue siendo esclavo. Y nosotras durante muchos años fuimos esclavas. ¿Esclavas de? Esclavas del pecado. Porque el pecado dominaba nuestra vida. Esclavas del pecado. Nos sometíamos a toda clase de inmoralidad, de perversidad y de toda desobediencia a Dios. Eso nos esclavizaba a vivir los rudimentos del mundo, a vivir según el mundo nos llamaba la atención, nos ofrecía algo, y el mismo Satanás estaba allí listo para devorarnos. Y dice en Juan 8:34, dice, Jesús respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. No es algo que nos estamos suponiendo, no es algo que digan, no, eso es como una fábula, eso no es verdad. Dios mismo lo dice, que éramos, gracias a Dios, éramos en otro tiempo esclavos del pecado. ¿Qué es lo que esclaviza al hombre? El pecado. Pero el Señor, Dios en su inmenso amor, nos rescata de ese estado de esclavitud, pero pagando un precio muy alto. No fue cualquier precio, no fue un precio cualquiera. Y eso es lo que vamos a desarrollar ahora, en este momento, compradas por precio. Y el primer punto es el precio de nuestra redención. Vamos a desarrollar el precio de nuestra redención. Redención es rescatar o sacar de la esclavitud
al cautivo mediante precio. Mediante precio. Entonces, dejar libre al esclavo es mediante precio. Un esclavo normalmente no le dan la libertad porque sí. Es mediante precio. Ser redimido es ser perdonado, es ser santificado, es ser justificado, librado, adoptado, reconciliado, comprado, rescatado. Todos estos términos se derivan de la palabra redención. Entonces, cuando usted esté leyendo la Biblia y vea todos estos términos, ya podemos entender hacia dónde nos va a llevar. Hacia esa compra, hacia esa libertad que el Señor nos da. La condición natural de todo ser humano es la capacidad que tiene para pecar. Esa es la condición normal, que hemos heredado un pecado. Ya nacemos con la condición para pecar. Ese bebecito, ya lo hemos estudiado otras veces, nace con la condición de pecar. Entonces nosotras tenemos eso, tenemos la capacidad para desarrollar el pecado en nuestra vida. El pecado es un tirano cruel que tiene el poder de afligir, tiene el poder de dañar, te daña todas las relaciones. Si es familiar, te daña la relación familiar. Si es una relación de amistad, también la daña. Él tiene esa facultad de dañar, de afligir, de corromper a las personas. Infecta el alma, contamina la mente y daña la conciencia, envenena la voluntad. El pecado hace todo eso. Y nosotros a veces decimos, ay, no es una mentirita piadosa. No existe la mentirita piadosa. La mentira es pecado y por consecuente daña cualquier tipo de relación. Y la primera relación que daña, ¿cuál es? Relación con el Señor. Y ahí es donde el enemigo está más interesado en dañar. Y él ataca en tu hogar. Y lo primero que ataca, la relación entre esposos. La relación entre esposos ataca primero. Luego la relación con los hijos. Casi que él tiene un orden, ¿no?, para poder dañar esa relación. Y nosotros tenemos que estar alertas, mujeres, de no dejar que el enemigo dañe nuestra intimidad con Dios y con nuestra familia. Porque muchas veces podemos estar aquí orando y pensando, lo que dijo Rosaldita no es verdad, lo que dijo fulanita, porque tenemos la capacidad en nuestro interior que el enemigo toca y dice, mira, y pone la necedad en nuestro corazón. Y por eso dice acá que envenena la voluntad. Envenena la voluntad, precisamente. Pero sí tenemos que aprender a depender de Dios en esa relación íntima para nosotros llegar a tener esa calidad de intimidad, de amor con los demás. Para que el enemigo no toque las fibras de mi orgullo. Porque lo primero que la gente dice, ¿yo por qué tengo que hacer esto? O yo por qué tengo que decir aquello. Eso es algo así. Uno no quiere nunca ceder sus derechos, pero sí tenemos que ceder nuestros derechos a Dios, porque Él fue el que nos redimió. A Él sí le tenemos que ceder los derechos. Y es por eso, por lo que un esclavo del pecado, fíjate, un esclavo del pecado necesita, primero, ser redimido por Cristo. Porque si no hay remisión, no hay perdón de pecado, no hay libertad. Si yo quiero ser libre de mis pecados, yo debo primero ir a Cristo y recibir lo que Él ha hecho por mí. Porque muchas veces sabemos que Él murió por nosotros en la cruz, que Él nos redimió, pero no queremos vivir como redimidas. Queremos seguir viviendo como esclavas. Esclavas para pecar. Esclavas para no obedecer a la palabra.
Y un esclavo necesita ser redimido por Cristo. Esa es la buena noticia, mujeres, que Jesucristo es quien redime al pecador de su pecado. Él pagó el precio que nunca podría pagar ningún esclavo, ni con todo el oro del mundo. Nosotras podemos pagar esa redención tan hermosa, ese sacrificio tan hermoso que hizo el Señor por nosotros. Ni siquiera podemos hacerlo nosotros por otra persona. Nosotros sí podemos orar, nosotros sí podemos hablar a la persona, pero es tan íntimo con el Señor y tan personal que Dios sabe enseguida, Él sabe quién va a decirle sí o quién tiene corazón tan duro para decirle no. Pero que nosotros tenemos que seguirlo intentando una y otra vez seguramente. Cristo nos compró del mercado de esclavos para sacarnos de ese mundo. Él nos compró para sacarnos del pecado. Vamos a leer Romanos 6, del 16 al 18, por favor. Es que si os sometéis a alguno o a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Vemos aquí, nosotros tenemos la decisión. ¿Queremos ser esclavos del pecado o queremos ser esclavos del Señor? Porque hay algo que es increíble. Él nos compra, pero no nos pertenecemos. En realidad, yo decido de dónde quiero ser esclavo. O bien del pecado o bien de la justicia. Porque el que recibe a Cristo en su corazón le pertenece a Él. Entonces, un esclavo del pecado también necesita ser redimido de toda maldad, libre de toda maldad. La maldad es la realidad del ser humano. El Señor dice que Él es el que hace las buenas obras para que andemos en ellas. De nuestro ser no nacen buenas obras. De nuestro ser no es que nazcan buenas obras, es que Dios mismo las pone allí para que nosotros las desarrollemos. Esa es una diferencia, porque mucha gente se cree muy buena y pueda que de pronto humanamente sea buena en el buen sentido de que es correcta, de que tiene un testimonio bueno, pero acordémonos que es Dios mismo quien los pone en nosotros esos deseos de hacer lo bueno. Es Él. No es que yo haya nacido buena, porque cada vez que nosotros buscamos nuestra propia conveniencia, como dice, mucha gente hace cosas por obtener lo que quiere, ¿verdad? Pero cada vez que nosotros hacemos las cosas por nuestra propia conveniencia, actuamos mal. Podemos mentir, dañar a otros, dañar reputaciones, pueden robar, dañar lugares, o sea, son muchas cosas, si ustedes se ponen a ver, son muchas cosas, demasiadas cosas que podemos hacer mal, y que seguramente cuando éramos esclavas, lo hicimos, muy seguramente, y es eso lo que pasa. Por eso, un esclavo necesita ser redimido de toda maldad. Vamos por favor Marcos 10, 17 y 18, por favor. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llaman bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Yo creo que más claro no nos queda, ¿verdad? Que de nosotros no nace nada bueno, nada. No hay ni siquiera un pensamiento bueno, porque nada más hay uno que es bueno.
Y es Dios. Es Dios. Y por eso luchamos y batallamos, porque el Señor nos corrige. Todo el tiempo nos está corrigiendo y nos está mostrando cómo somos como seres humanos. Todo el tiempo nos está mostrando eso. Es que Él nos muestra, dice, como en un espejo, date cuenta cómo eres. Pero nosotros nos resistimos. Fíjate que eso es parte del pecado. Casi que le decimos, Señor, no, tú te equivocaste conmigo, yo sí soy bueno. Es que yo hago esto y aquello y aquello y aquello. Ese es el cuento, ¿no? Que nosotros nos creemos buenas. Vamos a leer Romanos 3:12, por favor. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos hay buenos? Ni uno. Ni siquiera uno. Porque la maldad del hombre está en el abandono a Dios. Hemos ignorado a Dios. Es por eso que tenemos el corazón tan perverso, porque hemos ignorado a Dios. Eso es lo que lleva a que yo sea mala, a que no tenga ni siquiera buenos pensamientos. ¿Cómo nos limpia de toda maldad del Señor? Yo sé que ustedes saben este versículo, pero lo vamos a leer. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es Él? Dios. Jesucristo. ¿Señor? El Señor. Sí, Dios mismo. Sí, es Dios. Dice, si confesamos nuestros pecados, acuérdense que nuestras peticiones las lleva Jesucristo, las presenta, porque es por medio de Él que las presentamos a Dios, ¿verdad? Entonces, sí, confesamos ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Nuestro pecado. Nuestro pecado. Nuestro pecado es lo que tenemos que confesar. Él nos perdona, pero también ¿qué hace? Nos limpia. Nos limpia. Y vamos a leer también Salmo 51:10, por favor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces también nos dice que no solamente debemos pedir perdón, sino renovar. Acuérdense lo que es renovar, cambiar, ¿verdad? Cambiar nuestra forma de pensar, mujeres. Esto es importantísimo, porque nuestros pensamientos nos van llevando. Y muchas cosas de las que hacemos nosotras voluntariamente es porque hemos dado cabida en el pensamiento. Ese pensamiento allá sobre esto, sobre aquello. Mira que en situaciones difíciles como las que estamos pasando, uno casi no puede ni dormir de tanto pensar. Porque uno quiere encontrar una solución, uno quiere también ser parte de la solución. Está uno ahí, pero cuando Dios nos muestra lo incompetente que somos, lo dependiente que somos de Él, la verdad que lo único que nos queda es llorar y mostrarnos delante de decir, Señor, perdóname, y estamos en las mejores manos que sean las tuyas. Yo no puedo hacer nada, yo quisiera hacer de todo con mi hermano en este momento. Y cuando nos llaman a darnos noticias duras, Dios mío, nos desgarramos en llanto, en dolor, porque no podemos dejar de sentir. Somos seres humanos y nos duele. Y no es porque no tengamos fe, es porque nos duele la carne, el sentir. Pero nuestra mirada y estas manos quietas solo se pueden levantar para ver la gloria de Dios y decirle, Señor, eres tú quien vas a hacer en Él. Nosotros no podemos hacer más. Se pasó muchas horas así, de rodillas clamándole a Dios, toda la familia. Porque ahí es cuando somos grandes, cuando nos arrodillamos delante de Dios, cuando confiamos en Él, cuando la mirada no se nos desvía, porque estamos con el Señor.
Y después empezamos a sentir una paz y algo bonito que sucedió, ¿no? Y todos alabamos al Señor. Aún en la adversidad podemos alabarlo. Aún con el dolor podemos alabarlo. Pero nuestra mente nos traiciona cuando no la tenemos inclinada hacia donde tiene que estar. Empezamos a buscar nuestras propias soluciones que van a fracasar. Bien, vamos a desarrollar el segundo punto de compradas por precio. Es el precio requerido. Era un precio de sangre. No era cualquier precio, mujeres. No es como, bueno, si yo quiero comprar ese tapabocas que tiene Lili, me gusta, Lili, ¿cuánto vale? Yo, dime cuánto, y me lo compras, o te doy la plata, bueno, lo que sea. No se trata aquí de una compra cualquiera, ni con cualquier tipo de dinero, no. Era la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto valoramos eso? Tú y yo fuimos redimidas por su sangre. No porque tú y yo hayamos hecho algo bueno. No hicimos nada, a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. Acuérdense que el costo lo dio Dios a través de su Hijo Jesucristo. Qué dolor y qué amor. Porque se unen las dos situaciones, ¿no? Es por amor, pero duele. Y es ahí donde tenemos que tener esa conciencia para valorar esa sangre preciosa y yo tener que decir, Señor, no más, quiero ser más como tú y menos como yo, porque esta carne no me deja ver la gloria, Señor, no me deja ver, que esta carne demanda de mí cada día más y más cosas y por supuesto, casi siempre son las cosas que nos alejan del Señor. Nosotros, mi familia, hablo de la familia toda serrana, llegamos a los pies de Cristo. Tal vez Dios permitió mucho dolor en un tiempo determinado en nuestra vida. Y alguien que estaba padeciendo mucho de ese dolor, hermana Maribel, por las circunstancias en que estaba su esposo. Eso era muy duro, que era una pareja joven, con año y medio de matrimonio que llevaban apenas. Eso no fue fácil. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Al cuarto año de esta tragedia tan dolorosa, a Luis Carlos y a mi hermana le invitaron a un asado de parte de la iglesia a la cual pertenecemos hoy. Un asado, y ellos fueron, le compartieron de Cristo en medio de este asado. Y mi hermana recibió ese regalo hermoso del Señor. Ella fue la primera, mi hermana Maribel. Y Luis Carlos cuenta que él hizo una decisión ahí para salir del paso, ¿no? Por pena o por, sí, se sentía como comprometido. Y mi hermana me decía, ay, yo te quiero compartir algo tan bonito que recibí. Y yo le decía, no, sigue tú, yo no quiero. Y un día me fui con mi hijo Jairo al apartamento de mi hermana, era un viernes en la mañana, y estaba el pastor allí en la casa, en el apartamento de ellos. Y yo fui a saludar y cuando lo vi dije, uy, echo para atrás. Pero ya no pude, la educación no pelea con nada, yo no podía hacer eso. Los planes del Señor. Entonces entré, y María me dijo, ay, miren, es que estamos con el pastor por aquí. Y yo le dije, no, yo no quiero nada de eso no me gusta. Y el pastor muy amoroso me dijo, ven, quiero compartir contigo algo, pero sabes que había algo más hermoso y que yo lo vine a saber mucho después, es que había una iglesia
una iglesia orando por nosotros. Una iglesia oraba por este grupo familiar, por la tragedia que habíamos vivido, por la condición en que estaba mi hermana y su esposo y todos nosotros, porque estábamos vueltos nada. Y ellos oraban por nosotros. Y nosotros todos llegamos a los pies de Cristo. Todos llegamos a los pies de Cristo por la oración de una iglesia. Por eso no nos podemos cansar. Si tu esposo no cree, no te canses. Si tu hijo no cree, no te canses de orar. Si ese vecino no cree, no te canses. Porque tenemos que hacer lo bueno. Y lo bueno es orar por aquel perdido, porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo lo hizo. Por ti, por mí y por ellos también. Ahora nos falta a nosotros hacer lo que nos corresponde. Ir. El Señor nos manda, ve allá. Allá donde te necesitan. Es allá. Y a veces nosotros nada más nos gusta estar aquí, arrumaditas. Y sí, es delicioso. Pero me encanta más llevar la palabra de Dios. Y cuando veo esos corazones transformados, digo, gloria a Dios, Señor, porque la obra es tuya, yo no. Y ayer pasaba algo extraordinario, pero al mismo tiempo doloroso. El día martes, creo que fue el martes o el lunes, yo la llamé. A mí nadie me dijo que ella estaba, yo la llamé, sentí como esa cosa de llamarla y supe que estaba enferma. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a contar una historia, te voy a reflejar eso. Muchas veces nos estamos ahogando y Dios nos manda ese barquito para que nos subamos en él. Y sabes, Dios puso ángeles a tu alrededor porque tú eres muy importante para Dios. Y puso el barquito en la ambulancia, te dije yo, y te subió ahí y te llevó para que te atendieran. Y es por eso que tú estás hablando conmigo, ¿sabes? Porque un minuto más, así como te sentí, tal vez tú hubieras estado ahí para contarlo. A veces queremos las cosas es a nuestra manera y ese es el pensamiento banal cuando queremos hacer a nuestra manera. Y esa mujer, ayer, por eso te digo que es un momento también hermoso, y ayer le dije, hablemos un poquito del Señor Jesucristo. Y si lo quieres recibir en tu corazón, hagamos una oración desde el teléfono. Y así lo hicimos, recibió a Cristo. Y eso tiene más valor que hacer cualquier otra cosa. Y yo estaba ayer ofuscada, estaba desesperada como de mi hermana, que la lección, que todo era malas noticias, y estaba yo. Pero eso a mí me llenó. Gloria a Dios, ella hizo decisión por Cristo. Yo le he dicho, mira, Dios cuánto te ama. Te ha dado oportunidad de que seas salva en el Señor, que seas salva en Él, pero también salvó tu vida. Y son las oportunidades que tenemos que ver todo lo que el Señor hace por nosotros. Él nos ha mandado a nosotras, quién sabe durante cuántos años. Yo sí puedo decir que mandó muchos salvavidas que yo no quise. Que yo no quise. Y cuando mi hermana y mi cuñado me compartieron que yo no quería, ese día el pastor me dijo, venga. Y yo recibí ese día a Cristo. Y mi hijo también. Y desde entonces le sigo al Señor. Yo quería que se hiciera mi forma o que me mostraran yo no sé qué cosas, pero no, el Evangelio es sencillo y hermoso y fácil de comprender. Las que tenemos dificultad, por más que nos sintamos las intelectuales, somos nosotras que nos limitamos, que no dejamos campo para que Dios obre nuestra vida. Pero como a Él no le podemos atar las manos, Él nos lleva de alguna manera. Si no lo quieres de esta forma, hijita, lo vas a querer de otra y lo vas a recibir de otra. Y vemos entonces que la sangre del Señor fue el acto sublime para que nosotras estemos hoy aquí. ¿Lo merecíamos? No. Pero nos amó
desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué hermoso! Desde antes nos ha amado. Y esta sangre tenía que ser, primero, que redimiera al pecador eternamente. Que redimiera al pecador eternamente. Vamos a leer Hebreos 9:12, por favor. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bien, entonces Jesús ofreció ¿qué? Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Esto no se repite. Ni necesitamos de nadie más. Ni de la sangre de los becerros, ni sangre de ningún animal. La sangre de Cristo tiene valor suficiente para limpiarnos, para salvarnos. Vamos a Hebreos 10:3, por favor. En estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gracias, ok. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Antes se necesitaba un tipo de sacrificio diferente, ¿sí? Que era con el becerrito, el que nos redimía, la sangre de un becerrito que fuera puro, que fuera limpio, que no tuviera defecto, etcétera, etcétera, etcétera. Anual, además. La sangre de él no nos puede quitar el pecado. Pero la sangre de Jesucristo nos redime eternamente. Eternamente. Por eso es que podemos ir a Él una y otra vez y pedirle perdón. Y todo esto es aplicable a aquellos que acuden a Él por fe. Porque está dado para todos, pero no todos acuden a Él por fe. Y Él sí sabe quiénes son. Bien, también se necesitaba una sangre que redimiera al pecador de una vana manera de vivir. De una vana manera de vivir. Porque detrás de esa vana manera de vivir, ¿quién está? Satanás. Él estaba ahí, al acecho, ¿no? Viendo cómo nos hace tropezar para quitar esa comunión con Dios. Él es especialista en eso. Y vemos entonces, vamos a leer primera de Pedro 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así es. No con plata, no con oro, sino con la sangre de Jesucristo. Una sangre que es incontaminada, una sangre pura. Esa fue la sangre que pagó por nosotros y cambia nuestra forma de vivir, nos redime de esa mala manera de vivir. Es importante. El oro y la plata tienen un valor demasiado pequeño a la sangre de Jesucristo, porque el oro y la plata se corrompen y lo puedes comprar tú misma. Pero la sangre de Jesús que te redime de todo, no la puedes comprar. Su valor es incalculable. No hay cómo valorarlo. Y el tercer punto que vamos a desarrollar de compradas por precio es el precio de nuestra redención tiene propósito. Hay un propósito, eso no es nada más pues ahí. Y vamos a verlo en Primera de Corintios, por favor, 6, del 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que mi cuerpo no es mío. Fui comprada por precio, yo le pertenezco a mi amo. Mi amo es Dios.
Y es lo primero que tengo que entender. Porque uno siempre dice, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. Si yo quiero hacer esto, ese es mi problema. No es tu problema. Si tú fuiste redimida, no puede ser tu problema, mujer. Es con Dios. Es con Dios. Y a veces nosotros nos creemos autosuficientes, liberadas y todo esto. Pero no es así. No es así. Y vamos a ver otros propósitos en el versículo 20, Martica, por favor. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.